Shalom a todos, muy buenas noches, Laila Tov Kulam. Bienvenidos amigos una vez más para el estudio del Tanaj. Gracias a Hashem nuevamente por una semana más para esforzarnos, para tratar de entender las Sagradas Escrituras. Vamos a dar inicio a nuestro estudio del día de hoy. Vamos a dedicar este estudio por el éxito de Noé Pérez Muñoz, hijo de Tali, que Hashem Yisbaraj le prodigue Parnasatová, que le dé mucha aslajá, mucho éxito en todos sus negocios, junto con todos los que ven este video. Bueno, muy bien, amigos. Estamos ubicados en el Tanaj, en Shmuel Aleph, capítulo 22. ¿Listo? Estuvimos la semana pasada viendo algunos secretos sobre Rosh Hodesh, que ya se celebraba 2 días desde la época de David Amelech. Estamos viendo que Jonatán trató de ayudar a David, no lo logró y pues al final David tuvo que huir y nos contó el Tanaj que estuvo huyendo a Akish, rey de Gat, y entonces allí cuando fue llamado por el rey, se tuvo que hacer el loco, el que le corría el agua por la barba, el que no sabía hablar, y entonces Akish finalmente lo expulsó, que terminamos hace una semana diciendo que ahí fue cuando se escribió Teilim 34, que empieza diciéndonos así, ¿no? De David cuando huyó delante de Abimelech, el cual expulsó y se fue. Muy bien, entonces ahora nos dice el capítulo 22 que David procedió a irse de allí, escapar a la cueva de Adulam, y sus hermanos y toda la casa de su padre llegaron a oírlo y se pusieron a bajar allí donde él. Entonces todos los hombres que estaban en situación de angustia, todos los hombres que tenían un acreedor, todos los hombres amargados de alma empezaron a juntarse a él y él vino a ser jefe sobre ellos. Llegaron a estar con él unos 400 hombres. Entonces estamos diciendo que la primera vez que se unieron simpatizantes, digámoslo de esa forma, a la causa de David, no fueron pues propiamente personas muy ilustres del pueblo, sino tal vez personas que estaban siempre en segundo plano, personas que querían un poco de protagonismo y que pues en este caso decidieron unirse a David Amelech. ¿Sí? ¿Qué más nos sigue diciendo el Tanaj? Nos dice que entonces David se fue de allí a Mitzpe en Moab y le dijo al rey de Moab que dejara quedar allá a su familia. ¿Sí? Entonces, allá se estableció David durante un tiempo y también allí se estableció de tiempo completo toda su familia. Estamos hablando de toda su familia paterna. Y luego con el tiempo, el profeta Gad aparece acá por primera vez, ¿cierto? Y el profeta Gad le dice que no debe estar en un lugar lejano, no debe estar fuera de Israel, sino que tiene que llegar a las fronteras de Eretz Israel, ¿cierto? Para que al final él mismo sea quien se asiente como rey. Entonces David nuevamente entra, nos dice Tanaj, al bosque de Eret. Entonces Shaul empezó a escuchar que David y sus hombres estaban por allí, en ese lugar, ¿cierto? Entonces, aunque se encontraba allí con toda su lanza, hicieron un, um, un consenso para ver qué hacían con David, ¿sí? Entonces, él empezó a decir a todos sus siervos que cómo iba a ser posible que se levantara otro caudillo, otro rey dentro de Israel, si pensaban que ese otro rey les iba a dar campos, les iba a dar abonos, les iba a dar semillas, como venía siendo el reinado de Shaul. Entonces, esto fue como primero políticamente ganar la lealtad de ya sus siervos. Pero entonces allí, mientras estaban hablando, apareció Doeg, el edomita. ¿Listo? Estuvimos diciendo que Doeg, el edomita, era jefe del Sanedrín en ese entonces, o sea que era el Talmid Jajam más grande que había en ese momento en Eretz Israel, solo superado por David, porque David pudo descifrar dónde se debía construir el Bet HaMikdash, pero Doeg no. Entonces allí a raíz de eso empezó la rencilla, empezó los celos, el ego cogió a Doeg y entonces le decía, no, David, no puede ser que él haya sido capaz de descifrar dónde poner el Bet HaMikdash y yo no. Entonces cuando él se encontraba estudiando en el Mishkan,
Y esto fue lo que vimos la semana pasada, llegó David, ¿cierto? Y David entonces pidió comida, se le dio Lechem Panim, también aparte de eso se le entregó la espada de Goliat, y ahora Doeg va y se le suelta la bomba a Shaul en ese momento. Le usted está buscando a David, ¿cierto? Bueno, pues yo lo vi ir a Nob, a donde está el Mishkan, a la casa de Ahimelech, hijo de Ahitub. Ellos eran hijos de Elí, ¿cierto? Y entonces le cuenta que no solamente David consultó a Hashem a través de ese Kohen Gadol, sino que aparte de hacer la consulta a Hashem, también le dio provisiones, la comida, le llamó panim, como ya lo dijimos, y aparte de eso le entregó armas. Entonces enseguida el rey mandó llamar a Jiménez, el Kohen Gadol, y a toda la casa de su padre, es decir, que todos los Kohanim que estaban en Nob fueron todos donde el rey. Entonces aquí empieza Shaul a decir, usted está conspirando contra mí, usted se está aliando con el hijo de Isaí, tienen un plan, y no solamente consultó a Shem, le entregó pan, también le permitió una espada. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Entonces Ahimelech empieza a responder, ¿no? Y él empieza a decirle, David es el siervo más fiel que usted tiene, el siervo más fiel, más correcto, el que sale a la guerra, el que lo representa muy bien. Entonces, como por qué querría él amotinarse contra usted, nada de eso, sino que él me dijo que está en una misión, ¿cierto? Y entonces yo le colaboré porque era una misión. Entonces, el rey le dijo, tú morirás, Ahimelech, y toda la casa de tu padre. Entonces acá el rey da una orden. El rey dice, maten a los Kohanim, ¿sí? Porque la mano de ellos está con David y porque saben que era fugitivo y no lo revelaron a mi oído. Pero aquí sí los siervos del rey no quisieron hacerle caso a Shaul, ¿sí? Recordemos algo rápidamente. El ejército de Israel estaba compuesto de Sadikim, de Jajamim. Entonces, cualquiera que estaba en primera línea de batalla era porque era el más confiado en la fe, en la emuná en Hashem, entonces era el primero en salir a la guerra, porque sabía que hay una promesa de Hashem de que él siempre protegerá de sus enemigos, de que bendito al entrar, bendito al salir, bendito donde vaya, irás a ellos por un camino y ellos irán por 10,000. Todo eso que nos dice la Sagrada Torah es lo que hace que un Talmid Jajam se llene de fuerza, y al estar con esa fuerza y esa muna, entonces es el primero en salir a la guerra. Entonces ahora sí, en el contexto, si tenemos a Shaul diciendo una orden de ejecutar los Kohanim, pues un Talmid Jajam, como los que habían en el ejército de Israel, va a decirle no. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a matar a los Kohanim? Estamos diciendo que los Kohanim son lo más sagrado dentro de Am Israel. Recordemos que somos un pueblo que está compuesto en 3 partes. La parte número 1 se llama los Kohanim, la parte número 2 se llama los Leviim, la parte número 3 se llama los Israelim. Y así nosotros nos componemos como pueblo de Hashem. Pues claro, los Kohanim son lo más sagrado, tienen la kedusha más grande, descendían de Aarón directamente. Pues, ¿cómo va a ser que el rey nos dé una orden, dicen los soldados, de matar a los Kohanim? ¿Cierto? Entonces ninguno lo hizo. Entonces el rey le dio una orden a Doeg, propiamente al jefe del Sanedrín, y él sí fue y mató a 85 Juanín en ese día. Nos dice que hasta Nob estuvo persiguiéndolos, los mató, a hombres, a mujeres, a niños, lactantes, todo asno, todo lo que pertenecía a los Juanín, este malvado Doeg los desapareció. Solo pudo escapar un hijo de Ahimelech, ¿cierto? Ese hijo de Ahimelech se llama Abiatar, el famoso Cohen llamado en las traducciones Abiatar, ¿sí? Entonces él logra escapar y llega hasta donde David. Entonces él viene y le da el reporte, le dice, Shaul ha matado a todos los Kohanim, y David dijo, bien sabía yo aquel día, porque allí estaba Doeg y Edomita, que sin falta él lo informaría a Shaul. Yo personalmente le he hecho mal a toda alma en la casa de tu padre. Entonces David le ofrece a Abiatar, mora conmigo, no tengas miedo porque quien busca tu alma
quien busca mi alma, busca tu alma, y tú eres uno que necesita protección conmigo. Entonces, desde ese momento, Abiatar fue el único con que quedó de la raza de Aarón, y por lo tanto, allí empieza a morar con David. Vamos a analizar algunas cosas de este capítulo. Este fue un pequeño resumen de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Primero que todo, nos empezó diciendo el capítulo, estamos en Shmuel, Aleph, capítulo 22, recuérdenlo, que David pide resguardo al rey de Moab, ¿sí? Entonces él, al huyendo después de lo que acaba de suceder, ya cogió su espada, entonces pide asilo político, digámoslo de esa forma, ¿cierto? Y se lleva a su familia. Entonces allí llegó Ishaí, allí llegaron sus hermanos, allí llegaron su madre, toda la familia, ¿cierto? Y se quedaron en Moab. Sin embargo, hubo uno que no se fue para allá de los hermanos de David, un hermano que se llamaba Eliú, porque más adelante en Shmuel Bet, ¿cierto? En segunda Shmuel, capítulo 10, nos va a decir que él, en vez de ir hacia Moab, como toda la familia, él prefirió ir hacia el pueblo de Amón, ¿cierto? Y entonces, eso es lo que está mencionado allí en Bet, capítulo 10, versículo 2, ¿sí? Se refirió a hacer el bien a Nahash, el amonita, así se llamaba el rey de Amón, Nahash. Bueno, no sé si era un nombre propio o era un calificativo, tal vez por su sagacidad, por su liderazgo, en fin. Se llama Nahash, el amonita, y ¿por qué él quiere referirle bondad al rey de Amón? Pues simplemente la explicación que nos da el Midrash Tanhuma es porque allí fue donde se refugió uno de sus hermanos. Listo. Nos dice también el Tanaj que entonces David estuvo viviendo en el bosque de Eret, ¿sí? Entonces acá sucedió algo muy interesante, ¿sí? Los historiadores dicen, y Rashi, Rabbi Ramoitzaki, nos enseñan que ese bosque de Eret no existía originalmente como un bosque, ¿listo? No es que existiera el bosque como que ya estaba allí y simplemente David se fue a habitar en él. Lo que nos dice los Jajamín es que era un lugar seco, era un lugar árido, ¿sí? Pero cuando David llega a ese lugar, Akadosh Baruj Hu lo humedece con el bien del mundo venidero, dice así. Y entonces allí se forma un bosque. Y por lo tanto, es que David Amelech en este contexto escribe un salmo. Es un salmo que dice, Hashem es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿cierto? Teilim 23, mismo de David. Ah, este es el momento de la historia entonces en que fue escrito el mismo de David, y se debe a un milagro que hizo Hashem, de volver una tierra árida, verde, para David Amelech. ¿Sí? Esto en las películas, ¿dónde está? En La Momia 2. Ahí cuentan que el rey Escorpión le reverdeció una ciudad, no me acuerdo cómo se llama esa ciudad, ¿cierto? Eso, en esencia, está inspirado en lo que le pasó a David Amalek. Muy bien, pero se llama el bosque de Eret. Ahora bien, nos dice el versículo 6 que estuvo en Gibea sentado debajo del tamarisco, Shaul, ¿cierto? ¿Qué es eso que estuvo debajo de un tamarisco? Aquí los demás tuvieron un macloj de qué se está refiriendo. ¿Será que se refiere a un árbol? ¿Se refiere a una montaña? ¿Se refiere a qué se refiere, cierto? La explicación que nos da Rabbi Shlomo Itzhaki, Rashi, es que ese tamarisco quedaba en Gibea, que era cerca a Ramá, donde estaba también ubicado el Shmuel. Todavía estaba vivo el profeta Shmuel, ¿sí? Y entonces el tamarisco, donde estaba Shaul refugiándose debajo de él, nos quiere decir más bien que Shaul quiso protegerse estando cerca del Sadik de la generación. Hasta el Sadik de la generación hasta ahora todavía seguía siendo el profeta Shmuel, por encima de David, ¿sí? Y por lo tanto, esto se debe a que Shmuel, nos dice Rashi también, estuvo haciéndole un pedido a Hashem, y le dijo a Hashem,
Yo fui quien ungió al rey de Israel, yo fui quien lo dirigió un tiempo, a mí fue quien me desobedeció, entonces yo no puedo soportar ver otro rey que no sea Shaul. Por lo tanto, él imploró a Hashem que mientras estuviera vivo, estuviera de rey Shaul, y eso es lo que vendría a significar que estaba debajo del tamarisco. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de Doeg, ¿listo? El que causó casi el exterminio de la raza Cohen en el mundo fue un judío mismo. Por eso hay una frase que dice, ¿quién es el peor enemigo de un judío? Otro judío. ¿Cierto? Porque entre nosotros mismos nos empezamos siempre a pelear, siempre a llamar la atención, siempre a criticar, siempre a ser superior. Todos queremos saber más que el otro. Y si el otro sabe un poquito más, metemos la cucharada para que se dé cuenta que es que yo también sé, ¿sí? Y no somos capaces de reconocer que los demás también tienen capacidades, que los demás también tienen sabiduría para ejercer, para dirigir. Pues claro, en Huma nos dice en este contexto que hay 7 personas que no tendrán parte en el mundo venidero. Ojo, muy importante. 7 personas que están en el Tanaj mencionados perdieron su parte en el mundo venidero. 3 de ellos son reyes, 4 de ellos son plebeyos. Aquí abro la pregunta para el que quiera participar. A ver, ¿quién creen ustedes que puede estar entre esos 7 personajes que el Midrash Huma dice perdieron el Olam Haba? Se incluye la Torá y se incluye el Tanaj. ¿Quién creen? A ver, ¿quién está por ahí identificado como malvado por parte de ustedes? Para ver si estamos en línea. 3 reyes, 4 plebeyos. Sigue, por favor, Simha. Shalom Israel. ¿Todos son parte del pueblo o hacen parte de otras naciones? Muy bueno. De todos ellos, hay solo uno que es de otra nación. Los otros 6 son de Israel. Me parece que Acaz fue uno de los que perdió el mundo venidero, ¿sí? Y de los otros seis no estoy segura. No, yo no sé. Ok. Bueno, ya tenemos una respuesta. Vamos a escuchar ahora a Shmuel. Sigue, por favor, a Shmuel. Amalek. Amalek. ¿Le escuchas? Amalek. Sí, se te escucha. El rey de Amalek. Amalek. Bueno, pero Amalek entero. ¿Alguna persona en específico de Amalek? No se te escucha ya, ahora sí. No escucho. No escucho bien, se pega, se corta. Ok, es que te entendí que Amalek, pero digamos que Amalek viene a ser una nación completa. Estamos hablando aquí de individuos, entonces, de pronto, ¿algún individuo específico de Amalek crees tú que sea el que perdió el mundo venidero? Creo que se le fue la señal a Shmuel. Bueno, entonces, a ver, Simha dijo Akaz, falló por una letra. No es Akaz, es Akab, terminado en Bet. Ahab, el rey Ahab. Fue uno de los 3 reyes que perdió la mamá. Vamos a enumerarlos, ¿listo? El primero es el judío más malvado de todos de los que ha existido. ¿Sí? No vamos a decir que porque somos judíos somos todos Kedoshim. Es Hashem, eso es lo que debería ser. Todos debemos esforzarnos por ser dignos hijos de Hashem, dignos hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Pero no todo el mundo lo ha sido. ¿Sí? Tampoco vamos a decir que hemos sido lo más hermoso del mundo. Han habido manzanas podridas. El judío más malvado de todos los tiempos se llama Jeroboam. El rey Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Quedó señalado así por todo el Tanaj. El que hizo pecar a Israel, el que hizo pecar a Israel, el que hizo pecar a Israel. ¿Cierto? ¿Qué hizo él? Él tomó y cuando a Akash Baruj Hu le entrega 10 tribus, entonces él se las lleva, pero establece una ley en la cual prohíbe que todo el mundo suba a Jerusalén para las 3 fiestas anuales.
Entonces, el edicto que él pone en las tribus del norte es que aquel que pasara desde las 10 tribus hacia Jerusalén iba a ser apuñalado. Y cualquiera lo puede apuñalar y no iba a ser juzgado por ese delito, ¿sí? Y aparte de eso, no solo prohibió la subida a Jerusalén, sino que puso 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en Beersheba. Entonces todo el pueblo tenía que en la Shalosh Regalim no ir al Bet HaMikdash, la casa santa, sino ir a donde estuvieran los becerros de oro. Entonces, ese es el judío más malvado que hubo en la historia, Jeroboam. Uno, que perdió el mundo venidero. Vamos con el 2. El 2 es el rey Ahab. ¿Cómo lo dijo Simha? El rey Ahab, que se casó con Jezabel, perdió la Moabá, ¿cierto? A partir de lo que pasó con Nabot en el episodio de la viña. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, todavía nos falta harto para llegar por allá. Aparte de eso, persiguió a Elías Naví muchos años, y aparte de eso, encarceló al profeta Mijaía. Bueno, tiene muchas cosas, pero en esencia fue por casarse por una mujer malvada y una mujer de otra nación que perdió el Olamaba. Ese es el 2. El número 3, con esto se cierran los 3 reyes. De los 7 que no van a entrar a Olamaba, 3 son reyes. El tercero es el rey Menashe. ¿Listo? El rey Menashe, que alguna vez lo hemos mencionado, era hijo del rey Hizkiyahu, era nieto del profeta Yeshayahu, y al final, todo lo bueno que hizo su padre, que es nombrado como que no hubo nadie en Israel como el rey Hizkiyahu, lo desbarató, volvió otra vez a Israel a la idolatría, y no contento con eso, mató al abuelito, mató al profeta Yeshaya, cerrándolo por la boca. ¿Listo? Entonces, Jeroboam, Ahab, Menashe. 3 reyes no tendrán parte en la Moab. Pero ahora vamos a hablar de los 4 plebeyos. ¿Listo? Uno de ellos está en la Torá, y ese es el que no pertenece a Israel, pero también perdió su parte en el mundo venidero, ¿cierto? En la cual está mencionado Bilam Rasha, nieto de Labán, que quiso maldecir a Israel, pero su boca no funcionó y encontró otra manera a través de las mujeres medianitas de hacer pecar a Israel, ¿cierto? Perdió, pero la Moab, ¿sí? Ok. El segundo de los plebeyos y el número 5 de esta lista es Ahitofel. ¿Listo? Ahitofel es un consejero de David que luego, cuando hay una rebelión por parte de su hijo Absalom, entonces él se pone del lado de Absalom y lo empieza a aconsejar. Y en un momento acaba de ver un buen torpe del consejo de Ahitofel, y el rey y Absalom sigue el consejo de Itai, y por lo tanto Ahitofel nos dice que por no seguir su consejo, fue a su casa, organizó todos sus asuntos y se ahorcó. Entonces tenemos uno de los suicidios en el Tanaj, porque no es el único, han habido varios. Después los enumeraremos en su momento. Entonces se suicidó el hombre y perdió inmediatamente el Olamaba. Ok. Número 3 de los plebeyos y número 6 de esta lista de 7 que perdieron el Olamaba es Giezi. ¿Listo? Gehazi. Gehazi era el siervo del profeta Elisha. ¿Listo? El profeta Elisha nos dice que recibió una visita de Naamán, jefe del ejército sirio. Y entonces él, por inspiración de Hashem, le dice que vaya y se lave en el río Éufrates. Y entonces cuando van al río, verde el río Jardín. Y cuando salen del río Jardín, 7 veces se sumerge, hacen mikvah 7 veces, y entonces sale limpio de la zarat. No tenía zarat. Entonces se devuelve Naamán, le ofrece una recompensa al profeta Elisha. El profeta Elisha le dice, no, muchas gracias, yo aquí no estoy haciendo esto por plata. Un gran ejemplo, el profeta Elisha, de que uno no se lucra con los misbot, ¿cierto? Y entonces no acepta nada. Entonces el siervo de él, que es así, dice, no, pero ¿cómo así que va a dejar ir a este señor que vino cargado con caravanas de riqueza para curarse de la lepra y lo logró y no le va a recibir nada? Entonces él va, engaña al general del ejército sirio, le dice que llegaron unos talmidei jajamim que no tienen ropa y no tienen comida, y por lo tanto él está pidiendo de parte de su amo Elisha, de su jefe, unos vestidos y unas piezas de plata. Y el general
se baja y se los entrega y se devuelve. Entonces, cuando llega Gehazi ante Elisha, Elisha le dice, ¿dónde estabas? A lo que no pudo responder. Entonces le dice Elisha, mi alma estaba contigo cuando hiciste que el hombre descendiera del carro y te entregara los vestidos y la plata. Bueno, el profeta Elisha era brutal, brutal, brutal. Y por lo tanto, la zarat de Naaman se le pasó a Gehazi. Por lo tanto, ese es el número 6 de los que perdieron el Amabá. Nos falta uno, pero vamos a darle primero la palabra a Simha. Sigue, por favor. Sí. ¿Será que tú puedes repetir un poquito más despacio el nombre? Es que en hebreo no lo había escuchado bien. El nombre hebreo es Gehazi. Gehazi. En las traducciones dice Giesi o Giesi. Ah, ok. Listo, ya lo estoy buscando. Gracias. Muy bien, Baruch Hashem. El último de los plebeyos, número 4, y el número 7 de la lista para completarla es precisamente Doeg. ¿En dónde estamos? Volvemos otra vez a donde vamos en el Tanaj. Este paréntesis fue solo para tener el contexto de por qué es mencionado como uno de los 7 que perdió la Lamaba. Resulta nada más y nada menos que estuvo a una muerte más de extinguir la raza joven del mundo. ¿Qué hubiéramos hecho sin Coanim? Entonces, matar 85 Kohanim, que se ponían el efod, que se ponían el Urim Betubim, que hacían servicios en el Mishkan, que hacían korbanot, que prendían el Ketoret, pues imposible que alguien vaya a tener un perdón sobre eso. Entonces, esos 7 son los mencionados, como que perdieron la Mabá. Pero ahora analicemos qué fue lo que causó todo este problema, ¿cierto? El problema, las calamidades siempre vienen por la lengua. ¿Sí? Es lo que nos enseña la lección de Doeg. ¿Por qué? Dice el Midrash Tanhuma que se le preguntó a la serpiente, ¿por qué te encuentras entre las cercas? ¿Cierto? ¿Por qué la serpiente está en lugares inhóspitos, digámoslo de esa forma? La serpiente respondió, ¿por qué hice una brecha en el cerco del mundo? ¿Sí? Este mundo tenía un cerco. Acá Baruj dijo, este fruto no lo toman, punto. Y la serpiente, usando la astucia, convenció a Java de pasar ese cerco. Entonces, como pasó el cerco, ahora ella siempre está tratando de pasar de los cercos para llegar a atentar a la humanidad. No me he dado cuenta que Shmuel tiene la mano levantada también. Shmuel, sigue, por favor. Ah, Simcha primero, perdón. No, ay, disculpa, no bajé la mano. Ah, ok. Entonces, Shmuel, sigue. No, voy a hacer una consulta. Nosotros vemos también que también el rey manda asesinar a todos los Kohanim cuando la Shejina de la Kadosh Baruj Hu se aparta del rey en el tiempo de David Amelech. ¿Qué pasa ahí con Shaul? ¿Qué pasó cuando mandó asesinar a todos los Kohanim? ¿Hubo él una rectificación? ¿Tuvo la oportunidad de hacer Teshuvah? Cuéntenos eso. Bueno, excelente pregunta. Muy bien. Esa es una pregunta muy lógica que todos debemos hacernos. Y si Shaul fue el autor intelectual, no el autor material, ¿por qué Shaul no está enumerado entre los reyes que perdieron el Ramabá? No, esa pregunta está muy buena. La respuesta está al final del libro de Shmuel. Porque al final, cuando estábamos hablando del episodio de la bruja, de la divina de Endor, ¿cierto? Y después de que él la consultó, y después de que ya la Shejina se había apartado de él, nos dice por allí, estoy adelantándome varios capítulos, el Tanaj, que de todas formas, es que lo de la bruja de Endor es largo y es muy interesante. Más o menos rapidito, nadie escuchó lo que Shmuel en alma le dijo a Shaul, solo Shaul pudo escuchar, ¿listo? Por lo tanto, nadie sabía qué era lo que iba a pasar al otro día. Pero Shaul sí sabía que Shmuel le dijo, mañana tú y tus hijos van a estar conmigo. Ah, ok. Cualquier persona en su lugar, miren, cualquiera de nosotros le llegara a decir eso, yo no voy a la guerra, yo voy a ir a poder de carne de cañón
para que me maten y facilitar mi muerte con un acto así. Dicen los Jajamim que ese acto de que él jamás desanimó su ejército, sino por el contrario, él mismo se paró sin haber comido, se puso enfrente a la línea del ejército a combatir contra los Filistим ese día. Y ese fue el Kiddush Hashem que hizo, porque aceptó el decreto de muerte de Hashem, salvó su parte en el mundo venidero. Entonces el tikkun que hizo al final fue, con su propia vida, sacrificarla en este mundo para no perderla en el mundo venidero. Pero bueno, te me adelantaste varios capítulos, pero es una pregunta totalmente lógica y muy buena que viene al caso. Shaul fue el autor intelectual, pero tuvo manera de corregirlo. ¿Ok? Muy bien. Entonces estamos hablando de la lengua. Estamos hablando de la serpiente. Otra pregunta que le hicieron a la serpiente. Es el Midrash que se le preguntó a la serpiente. ¿Y por qué andas con tu lengua babeando? ¿Cierto? Entonces la serpiente responde, porque esta lengua me hizo hacer la brecha en el mundo. Y le hacen una nueva pregunta en el Midrash de Juma a la serpiente. Le dicen, serpiente, ¿por qué cuando muerdes, matas, pero otros animales muerden y no matan? ¿Cierto? Y entonces dice, mi lengua causó la caída del hombre, los demás no. Entonces esa serpiente, al final, está señalada que es por su lengua que vino la calamidad sobre el mundo. Ahorita les voy a contar una historia muy bonita. Sigue diciendo la serpiente en el Midrash Tanhuma. Sin embargo, es posible para mí hacer algo sin que me lo digan desde lo alto. ¡Wow! ¿Cierto? Hasta una serpiente, hasta el Malaka Mavet, hasta el Yetzer Hara, hasta el Satán, el que ustedes lo quieran llamar el Samachmed, no puede mover un dedo si no está autorizado para Kaush Baruj Hu para hacerlo. Pero la serpiente está diciendo, ustedes me están viendo a mí como que soy el causante, la causante de todos los problemas del mundo a través de la lengua, pero es que ¿acaso yo puedo actuar sin que me den permiso desde lo alto? ¿Sí? Entonces le hacen una pregunta. ¿Y por qué cuando muerdes, serpiente, una extremidad, digamos, muerde una mano, una pierna, por qué se siente en todo el cuerpo? Entonces, Anahash responde, pregúntale al calumniador. El calumniador está acá y puede matar en broma. Porque cuando se utiliza la lengua, se mueren 3 personas. Vamos a analizar. El que habla, el que oye y de quién se está hablando. 3 personas resultan perjudicadas cuando hay la shonara, cuando la lengua está allí interviniendo para causar un problema en el mundo. Pero sin embargo, ya cierro con esto para dar la palabra, en los días de Shaul no solamente mató a 3, ya dijimos, cuando se usa la shonara, muere el que habla, muere el que escucha y muere de quien se habla. En la época de Shaul mató a 4. Mató a Doeg, que fue el que habló. Doeg murió. Doeg murió ya cuando había muerto Shaul. Lo veremos más adelante. 2, murió Shaul, que fue el que escuchó. Entonces, Doeg, el que habló. Shaul, el que escuchó. Ahimelech, el Cohen Gadol, que fue de quien se habló, también murió. Y número 4, también murió Abner. Abner, que estuvo neutro, que no pudo hacer nada, que se negó a levantar la mano contra los Kohanim, pero tampoco los defendió. Entonces eso nos enseña que no solamente la lengua mata a quien habla, a quien escucha, de quién se habla, sino el que escucha y no dice nada, el que no protesta, el que no defiende, el que no interviene para cortar lo que se esté hablando. ¿Sí? Ahí está la prueba. Mire, no digamos ni sino mire, tanas de todo esto. Vamos a ver la palabra sin más, sigue. Israel, una pregunta. Estos que perdieron la entrada al mundo venidero, estos 7, por ejemplo, leyendo la del siervo de Elisha, o sea, ¿de dónde se saca que ellos no tienen parte en el mundo venidero? Porque, por ejemplo, aquí con el siervo, él queda leproso de por vida, pero ya, se retira de la presencia de Eliseo, pero no vuelve a aparecer nunca más. Entonces, bueno, no sé si más adelante, ¿no? Pero no dice aquí específicamente que perdieron parte del mundo venidero. Ok, bueno, nada de eso está escrito tácitamente en el Tanaj.
¿sí? Son enseñanzas de Torah Shebe'al Peh, ¿cierto? De la Torah oral, que fueron transmitidas de generación en generación. En este caso estamos diciendo que los Jajamim lo supieron, porque primero, pues en la época habían muchos profetas. Ellos lograban descifrar algo como esto. Dos, porque normalmente cuando hay una expresión en el Tanaj para referirse a la muerte de alguien, si se utiliza dos palabras o dos frases para su castigo, para su muerte, para su pena, eso implica que el castigo es no solamente es en este mundo, sino en el mundo venidero. Entonces, de ellos hay dos cosas. Por ejemplo, recuerdo de, mm, espérame, de Jeroboam, cuando el profeta va y unge a alguien llamado Jehú para que asesine a toda la familia de Jeroboam, ¿cierto? Él dice, deberás asesinar al difunto. Estoy parafraseando, no dice exactamente así, pero para que lo entendamos. Asesinar al muerto. Entonces eso significa que si va a asesinarlo en este mundo, porque ya está muerto en el mundo venidero. Más o menos esa es la fórmula por la cual se llega a la conclusión de que si hay dos expresiones referidas a esos castigos, es porque no está con parte allá ni parte acá. ¿Ves? Ok, Gracias. claro que es. Vamos a darle la palabra nuevamente a Ishmael. Sigue, Ishmael, por favor. Entonces, respondiendo a lo de Simha, es el nivel de Abegot de lo que hicieron. Por eso se asume que ellos perdieron el Ulamaba. Pero el nivel de Abegot que hicieron. Así de graves fueron, es correcto. Con la acaba. Eso también implica que, digamos, no sé si existe una lista definida en alguno de los libros, pero si la cantidad no, sino la calidad de la transgresión total, pues entonces infiere que no tiene perdón nunca, ni en este mundo ni en la otra vida. Por eso sale esa frase en nuestro idioma, no tiene perdón ni de Dios, ¿cierto? Bueno, esas cosas salen así como de Tanaj. Les iba a contar una historia. Hay una historia, esto tiene que ser no estoy seguro si es Masejet Shabbat o Masejet Berajot, no recuerdo. Hay una historia sobre una serpiente y Rabbi Hanina ben Dosa. Nos cuenta la Gemara, segundo, nos cuenta la Gemara que había un pueblo en el cual la gente se empezó a morir porque apareció una serpiente que empezó a morder a todo el mundo. Entonces todo el mundo estaba muy preocupado y nos dice allí la Gemara que todo el mundo salió buscando al jajam de la generación, al tzadik de la ciudad, ¿sí? Entonces fueron en el Rabbi Hanina ben Dosa y le dijeron, Rabí, hay una serpiente y ya tenemos identificado el nido de esa serpiente. Entonces, cuando llegó Rabbi Hanina ben Dosa, nos dice la Gemara que puso su pie a la entrada de la guarida de la serpiente, como sí, hay unos hoyos que hacen en la tierra para meterse en las serpientes. Y en ese momento la serpiente salió y mordió a Rabbi Hanina ben Dosa. Y todos empezaron a decir, ay, ahora se va a morir, lo trajimos para la muerte, no puede ser, Hashem. Y nos dice que en ese momento Rabbi Hanina ben Dosa se quedó tranquilo, salió, caminó rápido y se tiró al río. Y pum, apareció muerta la serpiente a los minutos. Y entonces, uy, todos se quedaron asombrados, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y bueno, nos cuenta Ali Gemara que hay un tipo de serpiente, hay una raza, una especie, no sé cómo llamarlo, una raza de serpiente, que pasa ese efecto. Si ella muerde a alguien y la serpiente toca primero el agua, se muere la persona. Pero si la serpiente muerde a la persona y la persona entra primero al agua, muere la serpiente. ¿Por qué? Miren, yo no les puedo explicar por qué, porque así es la naturaleza de Shemis Baraj. Pero les puedo decir que esa información ancestral llegó incluso hasta la familia de mi esposa. A mi esposa le decían cuando niña, porque vivía mucho en el campo, que si un día una serpiente la picaba, tenía que botarse rápido al río. ¿Por qué? Porque así la serpiente se iba a morir. Vea, y yo me encuentro después de esa historia de la Guevara y dije, wow, no puede ser tremendo.
Todavía hoy en día existe esa raza de serpiente. Entonces, ahí se sale un dicho que dice, qué desafortunado todo el que se ha mordido por una serpiente, pero qué desafortunada es la serpiente que muerda a Rabbi Hanina Mendoza. Entonces, ahí pasó que no pudo hacerle daño el veneno. Así que todos tenemos el poder. Ahora miremoslo de otra forma. No miremos físicamente como serpiente persona, sino como la lengua y la persona. ¿Sí? En vez de ponernos a ponerle cuidado al veneno de la lengua de alguien, metámonos al agua de la Torah. Metámonos a estudiar la Torah. Metámonos de lleno a mirar qué se puede aprender de nuevo. Todos los días hay que meterle información nueva a nuestra cabeza. ¿Sí? Miren que por ahí en Hagiga dice que una vez vinieron el ángel de la muerte, ¿no? A llevarse a Rabí Yehoshua ben Leví. Y él le dijo, pero le voy a conceder un último deseo. Y él le pidió, déjeme estudiar Torah todo un mes y después sí lléveme. Y se puso a repasar y a repasar, a repasar toda la Torah, no durmió en todo el mes y al final se murió. Todos le dijeron antes, pero ¿por qué escogió eso, Rabí? Porque todos nos llevamos lo que aprendimos el último mes de vida. Por eso es que nunca podemos bajarle la intensidad a la Torah. No sabemos cuándo nos morimos y pues si ese mes no estudiamos la Torah con juicio y nos llevamos y podemos llevarnos mucho más información. ¿Listo? Seguimos analizando este capítulo. Shaul acusa a Ahimelech, ¿listo? Al Kohen Gadol, y encontró una forma mágica de poderle dar muerte. ¿Por qué? Porque el Urim y Tumim no se puede consultar para un plebeyo del pueblo. ¿Listo? En este caso estamos diciendo que Shaul está argumentando que él consultó el Urim y Tumim, un objeto sagrado, para darle información a una persona normal del pueblo, a un plebeyo. Entonces eso sería un delito cometido por el Kohen Gadol que merecería la muerte. ¿Sí? En todos los efectos, uno diría legalmente, pues tiene razón, ¿no? Pero para la práctica, como David ya había sido ungido por Shmuel, rey de Israel, no estuvo consultando a Hashem por un plebeyo, lo consultó por el rey de Israel. Y en este caso, aunque no estaba ejerciendo en el cargo, ya tenía la investidura. Y por lo tanto, él no utilizó el Urim Tumim para un plebeyo del pueblo. ¿Listo? También Rashi dice que Ahimelech en su argumentación contra Shaul antes de que se le dé muerte, le dice, miren, David es un general del ejército, es jefe de centenas, es yerno del rey. ¿Yo cómo voy a saber si está enviado por usted o no? Yo asumo que sí, porque es de su misma casa, es pariente suyo. Entonces, yo lo estuve ayudando y no hubiera actuado por encima de los intereses del rey, si hubiera sabido que él iba huyendo. Sin embargo, Shaul no lo escuchó, ¿sí? Nos dice el 17 que los siervos del rey no quisieron alargar la mano para matar los Kohanim. ¿Quiénes eran los siervos del rey? Nos menciona dos personas, Rashi. Eran Afner, general del ejército, y Amasa, otro de los líderes del ejército. Ninguno de los dos, ¿sí? De todas formas, dijimos que la lengua también mata al que no hace nada cuando escucha lo que se está haciendo, al que no la corta. La lengua, el chismorreo, la verborragia. El que no la corta, él también es perjudicado. Entonces, si bien tanto Abner como Amasa no participaron de la muerte de los Kohanim, pero tampoco se opusieron, vamos a ver empezando el libro de Shmuel Bet, que Abner fue muerto por Joab, y también Joab mismo, unos capítulos más adelante, mató a Amasa, ambos los mató Joab, ¿sí? Entonces al final no se salvaron. Por eso es que se escribió un Coelet. Coelet 7:17 nos dice, ¿por qué has de morir antes de tiempo? ¿Cierto? Se está refiriendo a Shaul, que se fue joven por el incidente en Nob contra Amalek. ¿Sí? Shaul no tenía muchos años cuando falleció. Muy bien. En el capítulo 18, perdón, el versículo 18, cuando se está refiriendo a Doeg, él tiene allí una letra diferente, no solamente dice Doeg, sino dice Doeg, ¿cierto? Y eso significa como pescador, de dag. Viene a ser así porque al final él tendió una trampa para los Kohanim. El Talmud Yerushalmi
nos cuenta, ya lo mencionamos, pero esta es la fuente del Talmud Yerushalmi en la Sejet Sanedrín, que el inicio del problema David Doeg fue que David sí tuvo cómo descifrar dónde construir el Bet HaMikdash. Doeg no, aunque Doeg era el jefe del Sanedrín y el más sabio de toda la generación. Entonces, por eso no le gustó y empezó a perseguir a David. El Jobod Levavot, los deberes del corazón, un libro de Musar, un poquito mucho más acá en el tiempo, nos dice que Doeg hizo doble crimen, porque no solamente mató con la lengua, sino también mató con las manos, ¿sí? Hubiera sido ya suficiente con todo lo que causó a través de la lengua, eso ya se consideraba que había matado a los Kohanim, pero no contento con eso, los mató, les dio muerte físicamente. Entonces, tremendo, ¿no? Ahora, mencionamos, ¿cierto? Mencionamos hace una semana que una de las opciones también a veces es huir, ¿cierto? Cuando los problemas están, no siempre se debe huir, pero a veces es una opción y a veces resulta muy bien. Mencionamos que Jacob huyó de Labán, Moshe huyó de Mizraim, David huyó de Shaul, Eliyahu huyó de Jezabel, y entonces ahora podemos incluir en esta lista a Abiatar, el Cohen Abiatar, porque él también salió huyendo de la presencia de Doeg y al final, por huir, fue el único que se pudo salvar. Si él se pone de valiente a decir, no, Hashem le va a salvar, Gamsu le toba, todo es para bien, todo está en manos del cielo, yo me dejo matar, pues se hubiera acabado la raza de Cohen, ¿sí? Ahora no estoy diciendo que no esté todo en manos del cielo, sí está todo en manos del cielo, pero no podemos depender de un milagro, ¿sí? Nosotros tenemos que movernos, tomar precauciones, tomar medidas, hacer que las cosas puedan darse y no simplemente quedarnos esperando a que Hashem haga un milagro por nosotros. ¿Listo? Muy bien. Así finaliza el capítulo 22. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos el 23. Estudiémoslo rápidamente. El capítulo 23 nos dice que con el tiempo se le informó a David y le dijeron que los Filistín estaban peleando contra Keila y saqueando las eras. Entonces David procedió a inquirir a Hashem. Ahora teníamos cómo preguntarle a Hashem por este lado de David, ¿cierto? Y le preguntó a Abiatar a Hashem y le dijo, iré a derribar a los Filistín. Y acá Barujú, ve y derriba a los Filistín y salva a Keila. Entonces, ante eso, los hombres de David dijeron, tenemos miedo de estar aquí en Yehudá, ahora imagínate ir a la línea de los enemigos en Keila, eso es territorio casi filistí, es la frontera con los filisteos. Entonces David volvió a preguntar a Hashem y le dijo, tranquilo, vaya a la guerra otra vez, según la respuesta de Hashem, porque voy a entregarla en tus manos. Entonces David llega, pelea contra Keila, libró a todos, libró a su ganado, fue una gran matanza y David llegó a ser el salvador de los habitantes de Keila. Y aconteció que entonces Abiatar, hijo de Ahimelech, ya había oído de David, ya le había llevado el efod. Fue muy inteligente cuando se llevó el arma para consultar a Hashem, el radio, el walkie-talkie, para hablar con Akash Baruj. Claro, muy bien. Entonces se le contó a Shaul y se le dijo, David estuvo en Keila. Y Shaul empezó a decir, Hashem la ha metido en mi mano, se ha encerrado en una ciudad con puertas y barras. Entonces Shaul convocó a todo el pueblo para la guerra y se fueron a Keila. David llegó a saber que Shaul estaba persiguiendo, ¿cierto? Entonces otra vez pregúntale Fod. Entonces me entregarán los terratenientes, descenderá Shaul. Y Akash Baruj dijo, descenderá. Y David dijo, me entregarán los terratenientes. Y Akash dijo, Arán la entregará. Arán iba a entregar a, a David desde Keila a Shaul. Entonces David se levantó, ya tenía 600 hombres, ya subió su ejército. El capítulo anterior nos dijo que eran 400, ahora ya iban 600, 200 simpatizantes más, creció el ejército 50% más. Y por lo tanto, entonces arrancaron. Nos dice que estuvieron en la región montañosa en Sif. Shaul siguió buscándolo y David siguió huyendo, ¿cierto? Y Jonatán entonces se levantó y fue a David a Jores.
y se encontraron otra vez, y esta fue la última vez que se vieron, David y Jonatán, ¿cierto? Y entonces ahí le dijo, no tengas miedo porque la mano de mi padre no te encontrará, tú serás rey de Israel y yo seré el segundo. Pues, tremendo nivel de humildad de ese muchacho. Siendo él el legítimo heredero al trono, le reconoció a David que él iba a ser el rey de Israel. Entonces lograron un pacto delante de Hashem y David siguió morando en Pres. Y Jonatán se fue a su propio hogar. Entonces después los habitantes de Gilead también le dijeron que David estaba por allí. Y otra vez entonces nos dice que Shaul bendice al pueblo y le dice, ustedes son muy buenos, benditos de Hashem porque han tenido compasión. Averigüen un poquito más dónde está exactamente y se fueron a buscarlo otra vez y tampoco lo pudo encontrar, ¿cierto? Sin embargo, nos cuenta por allí que rodearon en círculos una montaña, Shaul y David, y no se encontraron. Tremendo. Estuvieron persiguiéndose, rodeando en círculos uno cada uno. Cuando uno volteaba, el otro iba por el otro lado, pues, y no se pudieron ver. Entonces, al final, pues, llega un mensajero y le dice a Shaul, los filisteos han hecho una guerra, una incursión en el país. Entonces Shaul dejó de perseguir a David y se fue a pelear con los filisteos, ¿cierto? Y David fue allí y estuvo en Gadi. Ese es el resumen del capítulo 23. Vamos a decir algunas cosas. Entonces dijimos que Keila, Maseja de Rubín nos cuenta que Keila era un pueblo entonces situado en la frontera con los filisteos, ¿sí? Entonces venían a robar los filisteos heno y paja. Eso era lo que les importaba principalmente, ¿sí? Entonces, esto sucedió en Shabbat, ¿listo? Nos dice la Gemara que en Shabbat fue cuando David consultó a Akash Baruj Hu, y Akash Baruj Hu le dijo, sal a la guerra, y de allí tenemos la fuente en el Tanaj que permite que hay una concesión para los que trabajan en la milicia referente a que en Shabbat, si tienen que ejercer su trabajo, lo pueden hacer, porque de ello dependerá el bienestar de todo el pueblo. Entonces, a pesar de que es Shabbat y hay algunas melajot que seguramente van a violar por estar en guardia, entonces está permitido totalmente por ser para proteger al pueblo de Hashem. Ojo, ese trabajo y el de los médicos, los demás, tienen que ser casos demasiado especiales y en necesidad comunal para que se puedan permitir. De resto, ningún trabajo es permitido en Shabbat. Muy bien. Abiatar entonces tuvo que haber tomado las prendas, ¿cierto? Y nos dijo que tomó el efod. ¿Por qué? Solo el Kohen Gadol podía preguntar a Hashem. Ishmael no era Kohen Gadol y tampoco el Sanedrín consultaba a Hashem a través de Urim y Tumim. Entonces ahí nos damos cuenta que Abiatar para todos los efectos llega al Kohen Gadol, si no Hashem tampoco le hubiera podido responder. El Urim y Tumim solo le respondía al Kohen Gadol. Ok, también aprendemos que en este momento, dice Rashi, se compuso el Teilín 31, nos dice allí que fue cuando vinieron a dar los informes los de Gibeá, diciendo, David no está David entre nosotros. Entonces ahí está ubicado el Teilín 31. ¿Cómo se consulta el Urim Betumim? Esa sería la nueva pregunta, ¿sí? Urim Betumim tiene muchas explicaciones, ¿no? Vamos a decir algunas que están en el mensaje de Yomá. Hay que darnos cuenta que el que va a pedir la consulta está de pie con el rostro hacia el que le va a preguntar, ¿sí? O sea, hacia el Kohen Gadol. O había un Kohen especial que era el que salía a la guerra. Ese no llevaba propiamente un Betumim, sino llevaba un efod, ¿cierto? Algo similar al Hoshana Mishpat. Ok, pero a su vez ese Kohen no está mirando a la persona que lo consulta, sino está mirando hacia el Urim Betumim, inclinando su cabeza hacia abajo. Entonces, ojo, pongamos el ejercicio. Tenemos acá a David, tenemos acá al Cohen, pero el Cohen también está mirando hacia allá, está mirando hacia el Urim Betumim. Así se hacía la consulta. El preguntante siempre decía en voz audible, solo para él y el Cohen, la pregunta de lo que quería. El Cohen, a su vez, volvía a enunciar la pregunta delante del Urim Betumim, ¿cierto? No bastaba solo con pensarlo. ¿Por qué? Porque allí nos dice en Bamidbar 27-21, lo hará por su boca. El joven tiene que hacer la consulta y si no el Urim Betumim no va a responder, así lo haya dicho en voz audible la persona. ¿Sí? Un detalle muy importante. Normalmente se puede hacer una pregunta y no más. ¿Listo? Se puede hacer una pregunta al Urim Betumim y nada más. Pero acá vemos que
si alguien llega a preguntar una segunda cosa, entonces normalmente Akadosh Baruj Hu solo respondía la primera, según otros años respondía solo la segunda. Solo quien merecía responder ambas, Hashem le respondía las dos preguntas. Y ahí vemos en el versículo 8 que Akadosh Baruj Hu le responde dos preguntas a David. ¿Sí? Así de grande sería el nivel de David, que tuvo el mérito de que el último no respondiera dos veces, no solamente una. Ah, ok. Algo muy importante que dice la Gemara sobre Urim Betumim es que los decretos de un profeta se pueden retractar. ¿Sí? Puede que en alguna forma no se cumpla todo lo que dijo, porque Hashem lo anula. Pero cuando Hashem responde a través del Urim Betumim, eso es irretractable. Ahí ya no hay cómo volver atrás. Todo lo que dijo el Urim Betumim va a terminar sucediendo. Nada que hacer. Ah, muy bien. ¿Qué significa Urim y Tumim? ¿Cierto? Una de las explicaciones es que eran dos piedras. Una decía sí, la otra decía no. Esa es una de las explicaciones, que hay muchas explicaciones. No se sabe exactamente, pero esa tiene mucho sentido. ¿Sí o no? ¿Cierto? Ok. Sin embargo, otros dicen que no, que también tenía grabado todo el alfabeto y Akash Baruj Hu respondía también a través de allí. Sucedieron tantas cosas como mágicas para nosotros hoy en día pensarlo, cuando existía la Kedusha en este mundo, el espíritu de profecía. Entonces, la Gemara dice, Urim vendría a significar luces, porque viene de Or, de luminaria, ¿sí? Esto tendría la fuente en que cuando estaba todo el alfabeto, se iluminaban solo ciertas letras específicas y el congador debía organizar la palabra, porque no salía en orden, entonces salía 6 palabras, 6 letras, perdón, 6 letras iluminadas, entonces él tenía que organizar qué está diciéndonos aquí Hashem. Nos está diciendo que hagamos esto, con estas mismas letras se escriben 5 palabras, no entiendo, ¿cierto? Eso tenía ese era el trabajo del congador. Por eso es que Eli pensó que Hannah estaba borracha, porque allí le salió una palabra, no recuerdo la palabra en hebreo, pero la palabra en hebreo puede significar tanto borracho como afligido. Entonces Hashem le dijo que estaba la afligida en el Urim Betumim, pero el líder entendió era que estaba borracha y por eso le dice, ¿qué estás haciendo borracha en el Mishkan? Cuando la regaña en el capítulo 1 de Shmuel. ¿Listo? Entonces eso sería Urim. Y Tumim vendría a ser de la palabra Tam. ¿Listo? Que Tam quiere decir completo. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede a través de esas luces que iluminan va a suceder completamente. Eso no se puede retractar. ¿Sí? También es importante mencionar que según la Gemara, es más de más estamos hablando en la página 73, nos dice que si el Kohen Gadol tenía méritos, entonces el Urim Betumim le respondía. Si no tenía méritos, quedaba como el doble check del WhatsApp. Visto. Bien. No respondía a Kadosh Baruj Hu. De hecho, la última vez que se supo que Abiatar, el mismo que estamos hablando, que acá consultó a Hashem y Hashem le respondió, llega un momento en que él se puede Urim Betumim y Hashem no le responde a él, sino que le responde a Zadok. Y entonces cuando le responde a Zadok, desde ese momento se entiende que él es el nuevo Kohen Gadol desde ahora en adelante. Y él es el Kohen Gadol durante toda la época de la construcción del Beit Hamikdash y el Rey Shlom, ¿cierto? Era por el mérito que tenía cada uno. Muy bien. Nos dice que Valiente salió huyendo después de todo esto porque los habitantes de Keila lo querían entregar en las manos de Shaul y se refugió en un lugar inaccesible y seguro, ¿cierto? Aquí vemos entonces que David era un buen guerrillero, ¿sí? David no fue todo el tiempo al lado del poder, sino que si tenía que oponerse, se oponía, pero también si tenía que esconderse, se escondía, ¿sí? Y precisamente hoy hemos estudiado dos cosas. Uno, que no se unieron a David propiamente personas buenas del pueblo, ¿cierto? Así empezó el capítulo 22. Y ahora nos dice que aparte se refugiaron en el monte, ¿sí? Me disculpan, pero yo siempre he estado en desacuerdo con el gobierno tradicional de este país, ¿sí? No le meter política, pero eh, viví de niño el conflicto acá en este país y la guerrilla no me parece mala. Bueno, y estuve en el cañón de guerra. Ok, será tema de otro día.
Entonces, David se comportaba así, le hacía oposición al gobierno, pero tenía que esconderse cuando era necesario. Muy bien. La cámara nos cuenta que hay 3 personas, ojo con esto, este dato es muy importante, Masejet Metzia 85a. Hay 3 personas que son el prototipo de la modestia, ¿sí? Tremendo que uno sea considerado modesto. Psh. Número 1, Rabban Shimon ben Gamliel. ¿Por qué? Cuando en un momento él fue llamado por uno de los emperadores, él se llamó a sí mismo un zorro y no un león. Normalmente los Jajamim se consideraban leones porque estaban listos para hacer la voluntad de Hashem. Por eso dice el Shulchan Aruch, Simán número 1, que dice, debes estar listo para despertarte como un león para servir a tu creador. Eso es lo que hacemos. Pero él se considera a sí mismo como un zorro, no como un león. Ok. Luego tenemos a Ben Beteirá, ¿cierto? Que Ben Beteirá era el nací de su generación, ¿cierto? Era el príncipe, pero él abdicó en favor de Hillel. Cuando apareció Hillel Azaken y tenía sus discusiones con Bet Shammai, ¿cierto? Entonces al final, él, Ben Beteirá, abdicó a favor de todos los dictámenes que dijo Hillel y desde allí se empezó a establecer la halajá como la conocemos hoy en día. Y número 3, Jonathan, hijo de Shaul, que reconoció que David estaba por encima de él. Déjame un segundo que se me va a descargar el computador. Ay, Hashem, cansamos de ponerlo. Entonces, ojo, Rabban Shimon ben Gamliel, Ben Beteira y Jonathan ben Shaul. También nos dice Rashi que en este capítulo está ubicado el contexto en el cual se compuso el Teilim 54, porque los filisteos delataron a David, que estaba en tu tierra, y así está expresado también en ese salmo, el Salmo 54. Ok, Rashi destaca de David que no era una persona que se quedara quieta, sino que permanecía en varios lugares y usaba diferentes rutas para moverse. ¿Sí? Era muy sabio, muy hábil para que no fuese descubierto. También vemos que en este contexto se escribió otro salmo, tremendo, todos los de David en un aprieto así, miren muchachos, lo perseguían, lo señalaban, lo aventaban, lo soplaban, sí, le contaban a Shaul de su ubicación, hacía guerras, liberaba, y aún así él lo que hacía era componer Teilim según la situación que vivía. Ush, eso es un nivel muy tremendo. ¿Quién de nosotros se podría escribir una canción a Shem después de una dificultad? Seguro que nadie. Y David se la pasaba escribiendo Teilim, 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 tremendo. Entonces ahí se escribe también el Teilim 18. ¿Por qué? En ese Teilim 18, el versículo 3 nos dice, mi roca en la que busco refugio. Estamos relacionándolo con el versículo 25 del capítulo 23, donde dice que él se refugió en Engadí, ¿sí? Y precisamente, algo muy interesante que nos dice allí Rashi, es que todos dieron vueltas por la misma montaña y no se encontraron. Shaul iba por este lado de la montaña y por este lado estaba David y siguieron andando en círculos, andando en círculos. Y cuando ya lo iba a encontrar, entonces llega un mensajero diciéndole, Shaul, rey, rey, rey. Resulta que los filisteos se nos metieron a Eretz Israel. Y por lo tanto, Shaul dijo, bueno, ¿qué hago? ¿Persigo a David y acabo este problema de una vez? ¿O persigo a los filisteos por el bienestar del pueblo? No, también vio por el bienestar del pueblo y salió, fue a defender a Eretz Israel. Pero esa guerra fue promovida por Hashem para desviar la atención de Shaul y que no siguiera persiguiendo a David. ¿Listo? Muy bien. Estos fueron capítulos 22, 23 de Shmuel. Vamos a poner acá la cintica para acordarnos dónde vamos. Vamos avanzando. Todavía se pueden avanzar de a 2 capítulos. Cuando lleguemos a David, no se puede, al reinado de David, avanzar así de rápido. Pero bueno, no hay lío. Antes de despedirnos, amigos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario más sobre lo que se estudió?
¿Tú qué dices, Isaac? ¿Tienes una pregunta? ¿No? Vamos a darle la palabra a Simha y a Ishmael. ¿Sigue Simha? Israel, una pregunta, dentro de los que tú mencionaste que no tenían parte eh, en el mundo venidero, ¿cómo queda Korah ahí? Korah y todos los que descendieron con él. Muy buena pregunta. Bueno, hay una enseñanza en el Midrash Rabbah que nos dice que Korah no está muerto. Korah, de hecho, está todavía vivo. Está dentro de la tierra y nos dice que una vez un jajam, es que no recuerdo el nombre de ese jajam, se encontró con Eliyahu Hanabí. Y Eliyahu Hanabí le dijo, ¿quieres escuchar a Korah? Entonces dice que él abrió un hueco en la tierra y le dijo, pon tu oído ahí. Y el jajam escribe en el Midrash Rabbah que se escuchaba, que decía una voz, Moshe es verdadero y la Torah es verdadera. Moshe es verdadero y la Torah es verdadera. Entonces, están condenados como en un bucle, hasta que ese bucle no se ha roto por Hashem, seguirán todo el tiempo diciendo lo mismo. Están vivos. Ese mismo Midrash nos cuenta, y hay una ceja en la Gemara, pero no recuerdo si es Sanedrín, creo que es Sanedrín, nos dice que debido al mérito de los hijos de Korah, y debido al mérito de Shmuel, que descendía de Korah, el mismísimo profeta Shmuel, entonces se le va a dar una oportunidad cuando llegue el momento de Tejiat Ametim. Entonces los muertos resucitarán, Korah saldrá de donde se encuentra, de nuevamente, ya con conciencia y después de algo lo que pasó, hacer teshuva, y de su teshuva dependerá si entra al mundo venidero o no. Por eso él no se puede decir si tendrá o no tendrá, dependerá cuando sea Tejiat Ametim. Muy buena pregunta, tremenda pregunta. Con la cabal. Vamos a escuchar a Shmuel. Sigue, mi amigo. Besede. Yofi, muy buena pregunta que hizo Simha. E inclusive nosotros vemos en el Sefer Teilim un Teilim para los hijos de Korah. Baruch Hashem por eso. Quería mencionar también el caso de David Amelech. Él era un erudito en guerra, en batalla. Él era un estratega militar, por eso conocía una persona que tenía una inteligencia, pero muy elevada. Por eso decía que tenía el corazón como el Akadosh Baruj Hu, Baruch Hashem. Y se le permitió también escribir gran parte de los Sefer Teilim, y el cual por generaciones de Yehudim, mujeres judías, lo recitan a diario, ya sea por tefilá, por Refuah Shlema, por cuando van a tener sus hijos, por el nivel de Kedushá que tenía. Así que Baruch Hashem por eso. Muy buena explicación, toda Rafa. Muy buena clase hoy, muy buenos comentarios, muy buenísimas preguntas, y les va a gustar mucho cuando hablemos más de David. Ahora estamos todavía en Shaul, Ishmael, pero cuando llegue David, vamos a quedar todos asombrados con los secretos que nos tiene el Tanakh sobre él. Bueno, mis amigos, un gusto total para mí por estar con ustedes, Baruch Hashem, por participar, por preguntar. Bestrad Hashem, mañana nos vemos nuevamente para contar nuestros estudios, y por ahora les deseo Laila Tov Lekulam, Shalom Alechem. Alechem Shalom, Litorot Todah, Laila Tov Lekulam. No olviden hacerse el hijot